Provincia que por primera vez en un año y medio el Hospital Central no tiene internados de coronavirus. En un año y medio, la primera vez que el Hospital Central en Mendoza Capital no tiene internados por COVID. Bueno, pero lo cierto es que más allá de eso hay dos novedades. Una, que Quirós confirmó que va a haber una dosis de refuerzo probablemente antes del otoño. Dosis de refuerzo antes del otoño, es decir, uno imagina marzo, abril del año que viene. Bueno, lo dijo de esta manera, por si te lo perdiste. Fernán Quirós, ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, premiado, ¿no? Hace muy poquito, sí, por otra parte. Sí. Ahora sí. Lo que mucha gente coincide a nivel internacional es que cuando logremos tener un grado de vacunación significativa, incluso para el otoño próximo, tal vez antes del otoño podamos hacer una dosis de refuerzo. Cuando estemos con la gente vacunada, incluso con una dosis de refuerzo de la vacunación, probablemente este virus ya entre en un formato más de lo que se llama técnicamente endémico, es decir, que ya no haga picos de muchos casos, sino que se transforme en un virus que circule por la comunidad habitualmente. Bueno, allí estaba Fernán Quirós hablando de la tercera dosis. ¿Cómo estamos hoy? Ayer, ¿qué se vacunó? Bueno, esta es la estadística. Ayer hubo una vacunación de 68.420 primeras dosis y 187.976 segundas dosis. El dato más relevante, si sacamos el zócalo, es que la primera dosis ya la tienen más del 66% de la población, pero la segunda dosis ya la tiene el 51,5% casi. Es decir, más de la mitad de la población tiene el esquema completo. ¿Cuándo se dice que hay inmunidad de rebaño, entre comillas? Cuando al menos el 70% de la población total tiene esas dos dosis. Marta Cohen habla del 75%, algunos discuten. Lo concreto es que a esa cifra algunos ya están empezando a llegar. ¿Quién en el conurbano formalmente? Morón. Morón vacunó al 72,1% de la población con un esquema completo, con dos dosis. Vicente López casi está en el 69,7%. Probablemente hoy lo alcance. Avellaneda 69,5%, otro que hoy alcanzará el 70%. Y Lanús el 66,6%. Son los 4 distritos en el conurbano que más vacunaron. Fueron a buscar antes, tuvieron mejor expertise, gestionaron mejor, probablemente todo eso junto. Amén de la disparidad que hay, que se evidencia simplemente con mirar cuáles son los distritos que menos vacunaron. Bueno, observen, José Cepaz y La Matanza. En José Cepaz el 35,8% de la población tiene, poco más de 1 de cada 3, el calendario completo de vacunación. Y en La Matanza menos del 30%, aún hoy. O sea, 7 de cada 10 en La Matanza no tiene el esquema completo. Y hay algo tan gravoso como eso, que es que la mitad tiene una dosis, la otra mitad no. O sea que hay una mitad de la población que ni se vacunó. ¿Y eso se entiende por qué, Paulino? No se sabe. Yo creo que puede haber, primero, negligencia, impericia, algo de desidia. Porque además es uno de los lugares más grandes del conurbano. Más de 2 millones de habitantes, vos tenés para vacunar ahí un montón de gente. Efectivamente. Y es el distrito políticamente hablando por excelencia del peronismo. Exacto. La cuna del poder político de la tercera sección electoral, donde efectivamente el gobierno no sacó la diferencia que todos los años hacía. Sí, lo que esperaba. Y donde Fernando Espinosa se puso como primer candidato a concejal, que puede ser un artilugio para pedir licencia como intendente, asumir como concejal y después volver a presentarse como intendente. Aunque en realidad lo hizo porque le habían surgido expresiones de la cámpora que le querían disputar el poder, sí, que le habían armado listas, que después el partido terminó por bajarlas, 2. Y por lo tanto quedó como única lista del Frente de Todos. Pero estuvo muy lejos de los guarismos históricos. No, y además con muchas organizaciones sociales que hoy se les han puesto en contra al propio Espinosa, Paulino. Efectivamente, y con, bueno, qué sé yo, hasta lo que ocurrió en la Expo Joven hace poco más de una semana, sí, con un joven increpando a quienes habían organizado ese evento y tildándolos de que su futuro era ser chorro de vas como ellos. Cosa que era poco plausible que pueda suceder hace, qué sé yo, 5 o 10 años atrás. Javi, ¿qué está pasando en el resto de las provincias hablando de las vacunas? Dale. Bueno, Paulino, repasamos un poco datos del monitor de vacunación del Ministerio de Salud que te muestra cuáles son las provincias
que más aplicaron vacunas. Repasamos las 4 principales. Son La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires con el 100% de las vacunas. Esto quiere decir que todas las vacunas que llegaron, que se distribuyeron a estos 2 distritos, ya fueron aplicadas y por supuesto están por encima de la media nacional en la campaña de vacunación. San Luis con el 99%, casi la totalidad, y la provincia de Santa Fe con el 96%. Estas 4 provincias, Paulino, son las que más dosis aplicaron. Repasamos ahora el final de la tabla. ¿Cuáles son las provincias que menos vacunas aplicaron? Y ahí vemos, por ejemplo, Misiones aplicó el 72% de las vacunas que distribuyó. Esto quiere decir que en esa provincia, por ejemplo, las vacunas están sobrando. ¿A qué lo atribuye el gobierno de Herrera Watt? Bueno, primero a cuestiones de logísticas, cuestiones geográficas, de difícil alcance en algunos puntos de la provincia, y después también a la resistencia de algunos credos religiosos. Lo mismo ocurre en Salta, que aplicó el 78% de las vacunas que les llegó a esa provincia, en Chaco 79% y en Santa Cruz 79%. En esta provincia, claro está, la dimensión geográfica, Paulino, hace difícil la distribución en algunos sectores puntuales. Sí, ahora hay un dato muy curioso. Llegaron a la Argentina más de 73 millones de vacunas. Se aplicaron menos de 54 millones. Hay una diferencia de 20 millones. Sí. Vos podés tener un gap tan alto, porque además no es que 10 millones de las 20 llegaron en los últimos 3 días, ¿no es cierto? Esta es lo que está en discusión. ¿Y por qué está en discusión? Volvamos a la placa de cuánto aplicaron ayer, porque lo que están aplicando por día hoy está casi en la mitad de lo que supieron aplicar en la semana previa a las elecciones. Entonces algunos sostienen que si quisieran podrían ir más rápido. ¿Qué dicen en las autoridades sanitarias o los gobiernos? Miren, en realidad ya tenemos una cantidad muy importante de gente vacunada, por lo tanto tampoco es que podemos hacer mucho. De hecho, la provincia de Buenos Aires, sos mayor de 30 años y podés acercarte y te dan en cualquiera de las 400 postas la segunda dosis que no tenés. Vacunación libre. Vacunación libre. Bueno, porque ellos también tienen mayor cantidad de vacunas que las que tiene la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, también, ¿no? Bueno, no, es que la ciudad ya te las aplicó. Entonces, eligió otro método la ciudad. Te va llamando siempre por turno para tenerlo más ordenado y no tener que estoquear en los lugares vacunas. Entonces, te redireccionan y el día previo, por logística, ya saben a quiénes se las van a aplicar y qué dosis. Claro. ¿Se entiende lo que digo, no? Porque ese es el argumento en la provincia para decir, bueno, pero nosotros tenemos 800.000 vacunas, pero pues tenemos 2.000 por cada una de las 400 postas. Entonces las tenemos en stock, porque si viene alguien, eso se lo toca aplicar. Y alguien preguntaba, ¿y ese es el método más, digamos, más eficaz de hacerlo o se puede hacer de otra manera? Interrogante. Bueno, pero en cualquiera de los casos, este es el gráfico. Es decir, supimos vacunar a 500.000 personas por día y hoy estamos vacunando a 250.000. ¿Podríamos vacunar más? Probablemente, no lo sé. Ahora veremos cuando se incluyan a los chicos de entre 3 y 11 años. Córdoba ya está vacunando de manera libre a mayores de 50. Ya en Córdoba más del 50% de la población también tiene 2 dosis. Neuquén ya más del 55%. Esquema completo ahí en el 51,5% del total de los habitantes de la Argentina. No es poca cosa. ¿Pudo haber sido antes? Sí. ¿Y pudo haber tenido una mejor logística? Obviamente. Y pudimos haber tenido una mirada más estratégica y haber hecho más eficaz la compra y la adquisición, particularmente en 2020, para haber empezado antes y tener muchas más herramientas para defendernos de la segunda y letal ola que atravesó la Argentina entre mayo y julio, no hay duda.